En Barcelona se tiene la sensación de que el tiempo se suspende, de que se transcurre una existencia paralela, como si uno dejara su vida guardada allá en su lugar de origen. Quizá tenga que ver con su historia como puerto. La cuestión es que Barcelona tiene un magnetismo que atrae a personajes desajustados, inadaptados, con crisis de identidad o vocacionales, gente perdida de toda índole, especialmente aquella con temperamento literario o artístico. También hay que decir que la migración produce con frecuencia una relación áspera con la ciudad, y que no es lo mismo haber llegado a la Barcelona oscura del franquismo, a la Barcelona canalla de la transición, a la Barcelona en esteroides de las Olimpiadas, la Barcelona multicultural del Foro, o a la de ahora, la de la masificación turística. El poeta brasileño João Cabral de Melo Neto llega a Barcelona en 1947, la Barcelona franquista, como vicecónsul de su país. Y ahí entabla amistad con Joan Miró y con varios de los artistas que forman parte del grupo vanguardista catalán agrupado en la revista Dau al Set. Antoni Tàpies, Modest Cuixart, Joan Brossa, entre otros. En Barcelona, Cabral escribe aquel poema bellísimo, Cão sem plumas, El perro sin plumas. Cidade é passada pelo rio, como uma rua é passada por um cachorro, uma fruta por uma espada. O rio lhe ora lembrava a língua mansa de um cão, ora um ventre triste de um cão, ora outro rio, e a cor do pano sujo dos olhos de um cão. Aquele rio era como um cão sem plumas. La cronista argentina María Moreno, ilustre visitante de la ciudad en múltiples ocasiones, escribe un lúcido retrato de su amigo, el señor Plaza, que ejemplifica a un tipo de personaje que nunca acaba de asentarse en Barcelona, que la considera, por siempre, ciudad de paso. Paréntesis. Ahí, María Moreno dice que el señor Plaza no amaba la ciudad. Según sus insistentes palabras, incluso la detestaba. Describe su apartamento de la Vía Augusta como un lugar impersonal, como suelen serlo los de un soltero que asocia la casa cargada de elementos decorativos y de chucherías prácticas a las necesidades rituales de la familia burguesa. Era un lugar inestable, nunca un hogar, la promesa de un futuro feliz que el señor Plaza no esperaba se desarrollara en Barcelona. Barcelona es al mismo tiempo una ciudad que atrae, que atrapa, pero que también repele y expulsa. Y en ese campo de tensión pasan los años. Es seguirse quedando sin haberlo decidido del todo que aparecen las historias de muchos de los escritores latinoamericanos de la ciudad. Mafe Moscoso llegó a Barcelona vía Berlín buscando una oportunidad en el mundo académico. Había emigrado de Ecuador a Alemania para cursar el doctorado. Después de mucho bregar, precarizada, en Barcelona ha logrado trabajar como profesora universitaria, colaborar en colectivos feministas y antirracistas y ha escrito ficción. En Cómo hacer que una extranjera siga apuntando el dedo hacia el sol, relato incluido en su libro Santita, Mafe Moscoso nos presenta la historia de Sanoj y Mayoko, dos personajes que están a punto de perder la vida por quedarse enterradas en la basura que grupos de turistas dejan en una Barcelona apocalíptica en 2052. Cito un fragmento del cuento. Años atrás, en un golpe de gracia o de misericordia, los precios del alquiler echaron definitivamente a las personas de sus casas alquiladas, acabando con la extensa agonía. Unos cuantos quedaron arriba, habitando sus propiedades, disfrutando de los beneficios familiares. Como Sanoj, la mayoría de quienes viven en los subterráneos son extranjeras que pidieron regresar a sus países de origen. El reclamo fue en vano. Si un día se les había negado el ingreso, ahora que ya había lugar para ellas, se les negaba la posibilidad de volver. No podían dejar el país. Las extranjeras siempre son necesarias, rezaban los carteles feministas en las manifestaciones. No se equivocaban. La lista de escritores y escritores de América Latina que han pasado por Barcelona en una etapa de sus vidas es larguísima. Rubén Darío, Rómulo Gallegos, Domingo Faustino Sarmiento, Miguel Ángel Asturias, José Enrique Rodó, Pablo Neruda, Juana Piñosi, Néstor Sánchez, Nélida Piñón, Sergio Pitol, Óscar Collazos, Juan Gabriel Vázquez, o en años más recientes, Brenda Navarro, Gabriela Vina, Emiliano Monge, Mónica Ojeda, Daniela Tarazona.
Esta lista incluye, por supuesto, el episodio que se ha vuelto canónico en la historia de la literatura del continente. Fue en Barcelona donde se gestó el boom. Fue en Barcelona donde trabajó la influyente agente literaria Carmen Balcells. Fue a Barcelona donde vinieron a vivir Gabriel García Márquez, Mario Vargas Llosa o José Donoso, entre otros. Pero esa historia se ha contado muchas veces y está profusamente documentada. Así como hay que distinguir las distintas maneras de arribar a Barcelona, también habría que diferenciar los motivos de la partida de aquellos que no se quedaron en la ciudad. Hay quienes vieron a la ciudad como un paréntesis particularmente ventajoso, un lugar para hacer contactos con el mundo editorial y hacer avanzar su carrera. En ese sentido, podría entenderse que en aquellos años del boom, muchos de esos escritores eligieran Barcelona porque allí estaba la agente literaria Carmen Balcells y el editor Carlos Barral. Hablando de editores, quisiera hacer un intervalo aquí para mencionar a tres figuras capitales de la historia de la literatura latinoamericana de Barcelona. Beatriz de Moura, quien en Tusquets, entre otras cosas, emprendió la aventura riesgosa y finalmente infructuosa de promover la literatura brasileña en español. Jorge Herralde, que en Anagrama publicó a decenas de autores, principalmente de México y Argentina, y quien fue el editor en vida de Roberto Bolaño. Y Claudio López Lamadrid, quien en Random House Mondadori también cobijó a numerosos autores de todo el continente y quien tenía lazos particularmente fuertes con Argentina. Vargas Llosa dijo, al referirse al despacho de Carmen Balcells, que era el nido de todas las conspiraciones, el refugio de los afligidos y la caja sin fondo de los insolventes. A condición de aceptar su imperio benevolente, de ser dócil y sumiso, uno era feliz. Ella pagaba las cuentas, alquilaba los pisos y resolvía los problemas de electricidad, de transporte, de teléfono, de clandestinidad, y aprobaba o fulminaba los amoríos pecaminosos, asistía a los partos, consolaba a los cónyuges e indemnizaba a las amantes. Para algunos, Barcelona fue, en palabras del ensayista cubano Iván de la Nuez, que lleva 33 años en la ciudad, una ciudad dormitorio. No escribían de aquí, escribían de lo que el mercado les pedía. Esa es la Latinoamérica que escribieron. Pero ya para Villoro o para Bolaño es distinto. En su ensayo El mapa de sal, Iván de la Nuez escribe: Macondo se ha convertido en un reclamo turístico donde la izquierda y la derecha consumen raíces alineadas con una vinagreta neoconservadora en la que no faltan condimentos religiosos. Hay también quien viene a estudiar alguno de los numerosos posgrados en literatura de la Universidad de Barcelona o de la Autónoma de Barcelona, como fue mi caso. Iván de la Nuez, de hecho, llegó a la ciudad con una beca de la Facultad de Filosofía de la UB y de la Diputación de Barcelona en 1992. Hay quien viene a aprender a escribir, sobre todo al máster de creación literaria de la Pompeu Fabra, que ha egresado a cientos de aspirantes y escritores de América Latina en los últimos años, a ritmo de 30 por año. Según el escritor y editor mexicano César Tejeda, que llegó hace 2 años a la ciudad justamente para cursar ese máster, es común que los latinoamericanos que llegan a Barcelona a estudiar, generalmente posgrados, traten de permanecer cuando terminan sus estudios. Pocos lo logran, pero casi todos lo intentan. Los catalanes difícilmente los integrarán, pero ya existen comunidades de latinoamericanos bien arraigadas, principalmente de colombianos, peruanos y argentinos, en donde uno puede conseguir amigos. Y lo que resulta más entrañable, amigos de verdad. Los lazos en la vulnerabilidad del desarraigo suelen atarse más rápido, con mayor convicción. El hecho de que la suerte de quienes han pasado o se han establecido en la ciudad haya sido desigual, no ha impedido que se haya formado y afianzado el mito de Barcelona como lugar privilegiado para los escritores latinoamericanos. La ciudad, es verdad, puede ser trampolín, aunque a veces sirve para impulsar una carrera y otras veces para propiciar la expulsión de quienes no pueden sufragar el alto costo de la vida, el trabajo precario, la subida de alquileres por un proceso infinito de gentrificación. Hay una historia de la literatura latinoamericana de Barcelona que se contaría con la lista de trabajos en negro que aceptan los escritores migrantes, la lista larguísima de domicilios en los que han estado empadronados y la picaresca de los trámites de residencia o nacionalidad. Quedarse en Barcelona, el esfuerzo de intentar conseguir las condiciones necesarias para permanecer en la ciudad, es un trabajo de tiempo completo.
Sobre sus primeros días en la ciudad en 1969, Sergio Pitol escribe en su diario de estudios: no he visto nada de Barcelona, no la conozco. En verdad lo que me tiene así, detenido, paralizado, es la escasez de recursos, quizá también la expectativa de una próxima partida. ¿No es una locura seguir en Barcelona, en este cuartucho, en este barrio infecto y ahogado por las deudas? Pitol, que había llegado a la ciudad con la idea de quedarse 3 semanas, se acabaría quedando 3 años. Hay, por supuesto, una historia de la literatura latinoamericana de Barcelona que debería contarse con sus tensiones de clase. Antes de ir a vivir a Barcelona, para mí, la Barcelona literaria no tenía nada que ver con el boom, con García Márquez o Vargas Llosa. Para mí, Barcelona era el diario de Escudillers de Sergio Pitol. Ese texto inspiró el diario de Valentina, y no voy a pedirle a nadie que me crea. Pero Valentina, el personaje de ficción de una novela, como a mí, nos resultaba imposible entender la mudanza de Pitol de la calle Escudillers, en el barrio gótico, a la calle Craywinckel, en la zona alta. Solo puede entenderse como la restitución de sus privilegios de clase. Hay, es obvio, una manera de contar esta historia analizando el código postal. A la pregunta sobre por qué todo el mundo quiere venir a vivir a Barcelona, habría que añadir la más acuciante: ¿por qué todo el mundo hace tanto esfuerzo por quedarse? Le pedí a 4 alumnas que vivieron, escribieron y publicaron en la ciudad, pero que han vuelto a sus países, que me contaran su experiencia. Vicky González, que mientras vivía en Barcelona escribió y publicó su primer libro de cuentos, algunas de estas cosas son ciertas, dice: Barcelona me dio tiempo libre y por suerte utilicé gran parte de ese tiempo para escribir. Las agendas rígidas y la poca capacidad de improvisación que tenemos la mayoría de los que vivimos allá me permitieron llevar una rutina que resultó muy productiva. Además, la distancia me dio perspectiva. Hablar de tu lugar de origen cambia una vez que puedes verlo desde fuera. En mi caso, incluso me permitió mirar a Monterrey con cariño, y eso ya es decir bastante. Barcelona me hizo entender la importancia de la autenticidad. Aprendí que no tenía que fingir ser alguien que no soy o escribir de una forma que no me era natural. Eugenia Ladra escribió Carnada, su primera novela, en Barcelona. La publicó simultáneamente en España y su natal Uruguay, y está en vías de traducirse al inglés. Sobre su paso por la ciudad dice: entre idas y venidas viví en Barcelona durante 2 años. La mayor parte de mi tiempo ahí leí, escribí y conversé alrededor de lo que leía y de lo que escribía. La ciudad me dio tiempo y distancia. Una distancia prudente de mi casa, de mi lengua madre, de mí misma. Barcelona no se volvió tema en mi escritura, pero durante esos años fue condición. Un paréntesis que ahora, de vuelta en Uruguay, intento repetir sin mucho éxito. Al final no me quedé, pero sí dejé un libro, que es lo mismo que decir que se quedó mi fantasma, que es lo mismo que decir que siempre estoy un poco ahí, aunque esté acá. Claudia Paredes Guinán, peruana de madre venezolana, llegó a Barcelona a los 20 años, cuando era, según sus palabras, una post-adolescente cursi. Acaba de volver a Lima este año, 14 años después. En Barcelona escribió su primer libro de cuentos, publicado en Perú, Un lugar en la familia de las cosas, y también terminó su primera novela, que está lista para publicar. Sobre su vida en Barcelona dice: leer sin límites, estar lejos de mi primera casa y tener que trabajar en lo que cayera, fue lo que me hizo la Claudia de hoy, menos cursi, más humana y con una mochila más ligera. Barcelona me ayudó a no tomarme las cosas tan en serio, a darme cuenta que la vida ideal de escritora latinoamericana en Europa no existe, al menos no en mi caso, pero que sí existen los pequeños encuentros y casualidades que me llevaron hacia varias relaciones de mierda, un profesorado de yoga, un doctorado, una muñeca rota y con el tiempo y por fin hacia el espacio donde me siento más cómoda y más feliz, más útil, la ficción. Barcelona es la aliada que me puso los pies en la tierra, la que después de enseñarme a caminar con paso firme, me guió de regreso al sur, de donde vienen, al fin y al cabo, las historias que quiero contar. En Barcelona, María Antoine Correa escribió su primera novela, Ciudad Láser, y su segundo libro, Encuentros con el suelo, con el que acaba de ganar el Premio Nacional de Cuento Julio Paredes de Colombia. María Antoine dice: he vivido casi 5 años en Barcelona, una ciudad de cielos azules y rentas altas, tan grande y tan pequeña, fija y también de paso, un lugar que recluye y dispersa, que es seguro y peligroso, que invita a la introspección y demanda vida social.
He escuchado a personas decir que en Barcelona pasa todo. He escuchado a otras decir que en Barcelona no pasa nada. Creo que ambas posibilidades son ciertas, y eso es lo más interesante de la ciudad. Obliga a ejercitar el punto de vista. Señala sin tapujo cómo la realidad cambia dependiendo desde dónde y cómo se la mire. En Barcelona practiqué mi escritura y mi voluntad hasta darme cuenta que están hechas de lo mismo. En Barcelona supe que eso, a lo que le llamamos golpe de suerte, es un camino pavimentado a ciegas que de pronto se encuentra con la generosidad de los otros. Barcelona es una ciudad que diagnostica, mete el dedo en la profundidad de la sombra, desdobla la luz y hace que duela justo ahí donde debe saberse envolver. La escritura también es un diagnóstico de lo que duele, de lo que importa. Quizá por eso Barcelona ha sido la ciudad donde más he escrito hasta ahora.